Cantón Balao en Guayas, inundado por el desbordamiento del río del mismo nombre. Hay más de 300 familias afectadas, mientras en Durán se analiza declarar la emergencia por los daños de las últimas lluvias. Policía descubre un centro de acopio de droga y explosivos de alto poder en el norte de Guayaquil. Los delincuentes tenían cientos de tacos de pentolita. En Quito encuentran el cadáver de un hombre maniatado y con signos de violencia. Y el aire. Hola amigos, bienvenidos a esta emisión de Televistazo. Comenzamos las noticias con la situación en Guayas debido a las intensas lluvias que han caído en las últimas horas. Hola Tania, ¿cómo estás? ¿Qué tal Gaby? Amigos televidentes, buenas tardes. Así es, se han reportado inundaciones en varias localidades de la provincia y hasta el desbordamiento de un río. Nuestros equipos de Televistazo están desplazados cubriendo las afectaciones principales por las lluvias en los cantones del Guayas. José Carlos Alvarado está en Balao, mientras que William Young en el vecino cantón de Durán. El desbordamiento del río Balao por las intensas lluvias de las últimas horas ha provocado la inundación de prácticamente todo este cantón del Guayas. Sus habitantes tratan de salvar sus enseres y solicitan ayuda para no perderlo todo. José Carlos Alvarado está en Balao y nos trae más detalles. José Carlos, adelante. Como una emergencia es catalogada la situación aquí en Balao, provincia del Guayas. El desbordamiento del río del mismo nombre que atraviesa la cabecera cantonal ha provocado que las calles prácticamente queden inundadas. Estamos en uno de los sectores más afectados. Es el sector de Barrio Nuevo, en donde los moradores comentan las afectaciones que han tenido y lo que han tenido que padecer en las últimas horas. Dañaron refrigeradoras, cocinas, muebles, la cama, los colchones, todo. Primero, a los tiempos viene a suceder de nuevo esto, que el río que se venga todo, a los lados, todos los muros. Por su lado, el alcalde de este cantón detalla que son cientos los afectados, no solo en la cabecera cantonal, sino también en otras zonas del área rural de Balao. Se están realizando algunas acciones, pero también se está esperando a que baje el nivel del agua. Hay cerca de unas 300 familias. Hemos estado ayudando a evacuar, ¿no? Sacando sus cosas en canoa, con las volquetas y de alguna otra manera poder ayudar a todas estas personas afectadas. Y estamos haciendo los refugios en lo que es la Escuela Velasco Ibarra. Algunos moradores también nos han comentado que se necesita ayuda de otras instituciones del Estado para poder socorrer a algunos adultos mayores y personas con discapacidad que también han sufrido afectaciones en sus viviendas. Esa es la situación desde Balao, provincia del Guayas, pero continuamos con más en estudios. Así es, muchísimas gracias. Mientras que en Guayaquil y Durán, miles de familias están afectadas por las inundaciones tras las intensas lluvias de las últimas horas. William Young recorrió varios de los sitios que quedaron anegados y nos tiene más detalles. Adelante, William, te escuchamos. ¿Cuál es la situación primero en el cantón Durán? Cuéntanos. ¿Qué tal, compañeros? Buenas tardes. Este es el panorama con el que amaneció el cantón Durán. Son varios sectores de esta población que está inundada, está bajo el agua. Y no exageramos, el agua nos llega, en este caso, hasta las rodillas, porque no queremos incluso ingresar mucho más atrás, como se ven en estas imágenes. Hicimos un recorrido por este cantón y les mostramos cómo vive la gente en estas zonas anegadas por estas intensas lluvias. Veamos el siguiente reportaje. Decir que el agua les llegaba hasta la cintura no es una exageración. Incluso hubo familias enteras que para ponerse a salvo tuvieron que dejar todo y subir a las terrazas de sus casas. En varias cooperativas de Durán, No sé, ¿qué vamos a hacer? Ahora toca empezar de nuevo, no sé qué hacer.
Recorrer estas zonas no fue fácil y sus habitantes tuvieron que sortear obstáculos porque las calles quedaron bajo el agua. Así llegamos a la vivienda de Susana Maenza. Recién empieza el invierno. Imagínense ya con el tiempo que coja más fuerza esto. ¿Cómo vamos a estar? En total, son casi 250.000 familias las que viven en las zonas críticas de este cantón, por lo que las autoridades locales se reunieron de emergencia para analizar la situación, aunque su alcalde Dalton Narváez sentenció que este tema es más grave de lo que se pensaba. Lamentablemente no va a haber ni relleno que aguante, ni limpieza de canales que resista, si no se draga el río, el principal afluente que recoge las aguas lluvias. Ha habido más de 16 horas de lluvia. Pero eso pasa todos los años, alcalde. Todos los años, porque el río va a pasar siempre y nos vamos a inundar siempre hasta que el río no esté dragado. En Guayaquil, las lluvias también causaron estragos. En el extenso sector de Monte Sinaí, en el noroeste, aparecieron ríos entre las calles, algunos cubriendo sus pertenencias en fundas plásticas y así cruzar de un lado a otro en travesías a las que no se acostumbran, aunque aseguran que cada año es lo mismo. Francia Torres nos mostró cómo quedó su casa. Rogándole a Dios que no se me llene mi casa de agua, pero definitivamente, como usted lo ve, todo esto es todos los años. Y según el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI, esto recién empieza. Gracias a William John por este reporte. Y la provincia de Manabí también está golpeada por las fuertes lluvias de las últimas horas. El cantón más afectado ha sido Manta, en donde se reportaron inundaciones en al menos 16 barrios. Karen Ceballos nos informa. Más de 8 horas de intensa lluvia provocaron una fuerte inundación en Manta. En el sector de La Floriana, los habitantes no durmieron porque tuvieron que poner a buen recaudo sus enseres y además abrir un punto de desagüe para evacuar el agua que llegó a unos 70 centímetros en las partes más bajas. Sí, tengo todo alzado, tengo que dormir donde los vecinos porque en realidad no puedo dormir en esa casa por el agua. De todos los desperdicios que vienen se tapa y no puede drenar el agua con facilidad. Ya teníamos casi, como usted ve, señorita, hasta acá. En redes sociales circularon videos de inundaciones en varios sectores. Se mostraban viviendas llenas de agua y accesos bloqueados en barrios. Incluso las canchas de tenis de un club privado también se anegaron. El nivel del agua siquiera ha subido unos 40-50 centímetros. Mientras, en el barrio El Porvenir vivieron un gran susto porque el desbordamiento de una quebrada tumbó la cerca de caña en una vivienda. Como a las 5 de la mañana bajó, siempre baja, lo que pasa es que este estero bajaba hacia allá. Pero como se ha ido construyendo, viene corriendo hacia acá. Todo esto era un río. Toda una vida sale cuando el invierno es duro, esto es demasiado. El municipio de Manta activó brigadas para enfrentar la emergencia. Además, las autoridades monitorean la actividad en los ríos Burro y Manta, pues los habitantes que viven en los sectores aledaños a las riberas temen que ocurra un desbordamiento. Al momento hay más de 16 puntos intervenidos, sin embargo no son los únicos. La Pradera tiene Avenida 23 y Flavio Reyes, tienen Avenida de Circunvalación como 6 puntos porque hay algunos que han evidenciado también deslizamiento de laderas. En el resto del territorio manabita se registraron lluvias moderadas. Según el Servicio de Gestión de Riesgos, en esta provincia las primeras incidencias del invierno se reportaron en Manta. En otros temas, preocupación en Quito. El cuerpo de un hombre fue encontrado maniatado en la avenida Simón Bolívar, en el norte de la ciudad. La policía está investigando este caso. Andrea Báez fue al sitio del hallazgo y nos tiene el siguiente informe. Escuchemos. Aproximadamente a las 10 de la mañana, el cuerpo sin vida de un hombre fue encontrado en la avenida Simón Bolívar, norte de Quito. Hasta el lugar llegó personal de criminalística y de la Dirección Nacional de Investigación de Muertes Violentas de la Policía Nacional. Según versión de los agentes metropolitanos de tránsito, uno de los efectivos fue quien dio la primera alerta al ECU 911. También la versión oficial de la policía es que el cadáver presentaba signos de violencia y habría sido arrojado desde un vehículo hacia la cuneta de la vía. Efectivamente avanzan las unidades especializadas, logran visualizar un cadáver de sexo masculino, aparentemente de los 30 años. Con signos de violencia. Amañatado, sí. Personal de tránsito que se encontraba sobre la Simón Bolívar fue alertado por un ciudadano. De igual manera, el personal de tránsito
fue alertado al ECO 911. Aparentemente el ciudadano o el cadáver fue arrojado acá sobre la vía. No ocurrió el hecho delictivo acá en el lugar. El cadáver fue trasladado hacia Medicina Legal para realizar las respectivas investigaciones, pues según versión de las autoridades, se cree que el cuerpo de la víctima habría permanecido más de 6 horas antes de ser encontrado en la vía. Gracias por este reporte. 3 presuntos narcotraficantes fueron detenidos con droga y un gran cargamento explosivo capaz de afectar incluso 4 cuadras. Merlin Ochoa nos informa que el hallazgo se dio en el sector de La Florida, una de las zonas en disputa en Guayaquil por la guerra entre bandas. Los narcos habían adecuado este carro para transportar cocaína. Los bloques estaban en varios compartimentos, pero los agentes al ingresar a la vivienda hallaron otro cargamento, en total 250 kilos de droga. En momentos en que se encontraban haciendo un seguimiento a un vehículo sospechoso y al ver la actitud evasiva, siguieron al mismo hasta este lugar donde los ocupantes procedieron a ingresar a este domicilio. Existen al momento 3 detenidos, 3 vehículos, una motocicleta. La casa está ubicada en La Florida, en el norte de Guayaquil, una de las zonas que se disputan las mafias. Dentro del inmueble funcionaba un centro de acopio de alcaloides y explosivos. Ahí los agentes de la Unidad de Investigaciones Antinarcóticos hallaron 554 tacos de pentolita, 1000 metros de cordón detonante y 600 cápsulas explosivas. Este material explosivo son utilizados para poder realizar atentados, puede realizar cochebombas, puede perforar paredes, puedes abrir puertas. Según la policía, la cantidad de unidades decomisadas tienen un impacto devastador. Es decir, si detonan podrían destruir 4 cuadras a la redonda, con casas y edificios incluidos, ocasionando un agujero de 20 metros de profundidad. Por lo que se pudo constatar, son producidos por la empresa Famesa, que se encuentra en el país de Perú. Son ingresados por vía ilegal, sí, por contrabando de explosivos. Los 3 detenidos no tienen antecedentes penales y son investigados por los delitos de tráfico de drogas y acopio de explosivos. Si luego de las investigaciones la justicia los identifica como responsables, podrían cumplir una pena de hasta 13 años de prisión. Aún se investiga a qué organización criminal pertenecen los cargamentos, pero información reservada indica que los explosivos iban a ser usados para atacar a los narcos rivales y hasta a los uniformados. Seguimos informando. La cooperación para enfrentar la inseguridad y la apertura comercial fueron los planteamientos del presidente Guillermo Lasso a sus homólogos de los países que integran la Alianza del Pacífico y Prosur. Fueron 2 cumbres de mandatarios de la región que se realizaron entre miércoles y jueves pasados en Colombia. Paul Romero con el informe. Retornó a Quito el presidente Guillermo Lasso tras su participación en la 16ª cumbre de mandatarios de la Alianza del Pacífico y de Prosur. Las 2 cumbres se realizaron en Colombia. En los encuentros internacionales, el presidente oficializó la petición del Ecuador para ingresar a la Alianza del Pacífico, integrada por México, Colombia, Perú y Chile. Cuya integración representa la 8ª economía del mundo. Y el interés del Ecuador y la invitación de los actuales miembros de la Alianza del Pacífico demuestran la hermandad con Ecuador al habernos escuchado y haber apoyado políticamente la integración del Ecuador. Según el mandatario, sería el primer logro de su gobierno para cumplir la oferta de campaña de abrir la economía del país al mundo. Anunció que en marzo se firmará el primer acuerdo comercial y será con México, un potente mercado con más de 100 millones de habitantes. Que es una condición indispensable para luego integrarnos a la Alianza del Pacífico. Otro tema que el presidente propuso a los mandatarios de Sudamérica fue la cooperación regional para la lucha contra el crimen transnacional y el narcotráfico. He dejado sentado también el interés del Ecuador de conversar e integrarnos alrededor de los problemas de seguridad que todos los países vivimos en materia de narcotráfico
en materia de tráfico de armas, tráfico de personas y otros delitos que son comunes en la región. Para este objetivo, el Ecuador ha conseguido apoyo de Estados Unidos, Colombia, Israel, entre otros países. La Comisión de Seguridad mostró preocupación por la propuesta del Ejecutivo para que Fuerzas Armadas complementen a la policía en la seguridad ciudadana en el país. Esto se propone en el nuevo proyecto de ley de seguridad integral que llegó a la Asamblea. Patricio Díaz nos cuenta que estuvo en la sesión el ministro de Defensa. Aunque no es el proyecto que tratan, en la Comisión de Seguridad se mostraron preocupados por uno de los artículos del nuevo proyecto de seguridad integral enviado por el Ejecutivo. Este dice: en la ejecución de tareas para prevenir y combatir al crimen organizado, así como para defender a los habitantes de las situaciones de violencia que genera, la Policía Nacional como ente ejecutor podrá contar con la cooperación de las Fuerzas Armadas. Esa fina línea que se decía, o esa fina coordinación, incluso aquí se podría percibir que pasa a una subordinación. Desde el oficialismo aclararon. Yo creo que hay una mala interpretación que habla de una cooperación y una coordinación entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Y el ministro de Defensa, que compareció a la comisión, recordó que actualmente ya trabajan en algunos temas en coordinación con la policía y otras instituciones del Estado. Ahora está cada vez apareciendo un nuevo concepto del control del territorio. El Estado tiene que controlar el territorio. Y dentro de ese concepto, las Fuerzas Armadas son tal vez las mejores equipadas para hacer ese tipo de operación. Y añadió que su labor y el proyecto tienen una base fundamental. Las leyes tienen que permitir, obviamente respetando todos los derechos humanos, todos los procedimientos democráticos que tanto nos ha costado alcanzar, responder adecuadamente y estar a la altura de lo que significan las amenazas. Desde otro sector se recordó la importancia de ver todos los lados para enfrentar la inseguridad. Y muchas veces sucede que, amparados los derechos humanos, se les da mayor ventaja a los delincuentes que a los mismos servidores policiales. La comisión analiza un proyecto diferente al del Ejecutivo. Este tiene que ver exclusivamente sobre el uso progresivo de la fuerza. El presidente propone uno de seguridad integral, que todavía no inicia su trámite en la Asamblea. La prefectura de Pichincha quiere tener su propio mural que sea conmemorativo del bicentenario de la batalla del Pichincha. Lo contrató por casi $500.000 con Pavel Egues, reconocido artista plástico del país y vinculado al correísmo. Francisco Garcés nos tiene pormenores de este polémico contrato. En medio de una crisis sanitaria y económica, el gobierno de Pichincha contrató la elaboración de un mural conmemorativo del bicentenario. La intención es que por los 200 años de la batalla de Pichincha, la pared oriental del edificio de la institución se vista con el mural de más de 500 metros cuadrados. El proceso inició en noviembre pasado y el Consejo Provincial invitó a Pavel Egues para que haga su oferta. Sin otras propuestas, el 10 de diciembre la prefectura le adjudicó el contrato por $480.000. Egues es parte de UNES, Cultura y Patrimonio, y fue miembro de la directiva de la Revolución Ciudadana, y en el gobierno de Rafael Correa fue beneficiario de varios contratos. El mayor de ellos fue el que firmó por invitación del Consejo de la Judicatura en 2012 para hacer murales en las unidades judiciales del país por $850.000. Una de sus obras más polémicas fue el mural denominado Un Grito a la Memoria, que está en el edificio que ocupó la fiscalía que dirigía Galo Chiriboga. Ese mural costó $300.000 y generó polémica porque contiene una imagen alusiva al expresidente León Febres Cordero. Y ahora Egues será el encargado del mural contratado por la prefectura a cargo de Paola Pavón, también de UNES. El arte y la cultura pueden expresarse ideológica y políticamente en la gama tan amplia de las doctrinas, de la ideología y del campo político. Aquello no me preocupa a mí, porque además Pavel Egues es una persona reconocida en el ambiente de la plástica y del arte. En todo caso, lo que me preocupa es que se haya logrado la participación del señor Egues
a lo mejor sin ninguna otra opción. El coordinador de la Comisión Anticorrupción destaca la valía de las expresiones artísticas para conmemorar el bicentenario, pero sugiere que estas obras sean coordinadas para que sus intenciones no se diluyan. Es indispensable la conformación de un Comité Nacional Recordatorio del Bicentenario. Con ello se impediría que determinadas autoridades locales o provinciales y a lo mejor cantonales y quizás hasta parroquiales se les ocurra hacer una especie de juegos pirotécnicos, insisto, para generar el alboroto necesario, la pre-campaña electoral y lo que es más grave, el dispendio de recursos que no corresponde en este momento. También sugiere que el mural pueda ser instalado en otra ubicación y no en una institución que tenga un carácter político. Intentamos una versión de Egues, pero no respondió su teléfono ni a los mensajes enviados. Hoy debía darse la audiencia preparatoria de juicio en contra de Sebastián Yunda y 7 personas más, pero su familiar Cristian Hernández Yunda, quien también es procesado, cambió de abogado por uno de los defensores del exalcalde de Quito, Jorge Yunda, y pidió que se difiera la diligencia. Jacqueline Rodas con los detalles. La audiencia preparatoria de juicio en contra de Sebastián Yunda, hijo del exalcalde de Quito, y 7 personas más, ya se difirió una vez, y el juez Máximo Ortega dejó claro que este viernes debía instalarse. Sin embargo, ayer, Cristian Hernández Yunda, familiar de Sebastián, cambió de abogado, por Marcelo Icaza, quien en otra causa defiende a Jorge Yunda. El juez señaló que puede ser una estrategia dilatoria, pero para evitar nulidades pospuso la diligencia para el próximo lunes. El nuevo defensor niega que haya esa intención. No, en realidad, esta defensa representa al señor Cristian Hernández, aceptado la defensa el día de ayer y la Constitución establece que toda defensa necesita el tiempo prudente y necesario para preparar una buena intervención. En ese sentido, consideramos que 24 horas no era un tiempo prudente. Otros procesados lamentaron el diferimiento. En la defensa de Wang Yinlong está un poco decepcionada. Estábamos listos para que el día de hoy se conozca la verdad histórica de los hechos dentro de este proceso y la inocencia de mi defendido. Sebastián Yunda está en Argentina, donde enfrenta un proceso de extradición y cumple medidas de control. Aún no se conoce si la justicia de ese país dará paso al pedido de Ecuador. Si es llamado a juicio en la audiencia prevista para el lunes, el proceso se suspenderá para Sebastián Yunda por estar prófugo. En la misma situación está su tío César Yunda, quien se encontraría en México. Seguimos con más. El 82% de la población ecuatoriana cuenta con las 2 dosis de la vacuna contra el COVID-19. En los vacunatorios se registra un descenso de pacientes y quienes acuden van por la dosis de refuerzo. Fabiola Santana recorrió la capital. En el centro de vacunación masiva de Calderón, en el norte de Quito, las largas filas de pacientes en busca de la vacuna contra el COVID-19 ya no están. La afluencia ha disminuido principalmente esta semana. De 1.000 pacientes diarios, ahora se registran 200, que en su mayoría busca una dosis de refuerzo. Me puse en el bicentenario las 2 y la tercera me pongo aquí. Yo creo que sí, la vacuna nos está ayudando mucho. Que se vacunan para protegernos a todos. Otro punto donde diariamente acudían hasta 1.500 personas es el Coliseo de la Universidad Central. Hoy se inmuniza hasta 300 personas al día. El lugar puede recibir hasta 200 personas simultáneamente, pero ahora tienen máximo grupos de 10 ciudadanos. Recordemos que aún el número de contagios que tenemos a nivel de Ecuador es alto, entonces es importante que la población sepa que la única manera de cuidarse o una de las maneras de cuidarse es a través de la vacunación. De los 13 millones de personas que cuentan con sus dosis completas de vacunación, apenas 2.4 millones han recibido sus dosis de refuerzo, por lo que es a este grupo al que las brigadas de inmunización estiman recibir con más frecuencia en estos días. Aquellas personas mayores de 50 años y a las personas de 18 a 49 años ya se está colocando la dosis de refuerzo una vez que hayan cumplido los 6 meses luego de la colocación de su segunda dosis. En tanto, se abren nuevos puntos de vacunación fuera de los centros de salud, como en unidades militares. Las jornadas continuarán este fin de semana en todas las direcciones zonales. Los sitios están publicados en la página web del Ministerio de Salud.
Ahora una nota luctuosa. El exministro de Finanzas Francisco Suet falleció anoche. Ligado a la academia y al análisis de la coyuntura económica, la muerte de Suet generó reacciones en distintos estamentos del país. A los 74 años falleció el economista Francisco Suet Morales. Dedicado a la academia en los últimos años, Suet se había convertido en un referente del análisis económico profundo, desilvanando las complejidades de los mercados para explicar de manera sencilla su impacto en la cotidianeidad de los ecuatorianos. Francisco Suet fue ministro de Finanzas en el gobierno de León Febres Cordero. Presidió la Junta Monetaria en 1988. Actualmente se desempeñaba como decano de la Facultad de Emprendimiento, Negocios y Economía de la UES. El presidente de la República, Guillermo Lasso, se refirió a Suet como un hombre ejemplar, comprometido con su país y el servicio a la ciudadanía. Su última obra se refirió a los negocios petroleros y a la economía durante la Revolución Ciudadana, donde expuso que el país nunca recibió tantos recursos por venta de petróleo como los que se obtuvieron entre el 2007 y el 2016. Seguimos informando. Laboratorios que realizan pruebas de COVID-19 en Quito registran una ligera disminución en la demanda. Sin embargo, afirman que la positividad para el virus sigue siendo alta. Carla Delgado recorrió algunos laboratorios y nos informa. Carolina fue hasta los laboratorios de la Cruz Roja en Quito. Está preocupada. Teme estar contagiada de COVID-19. Mi esposo está positivo, el día martes dio positivo, entonces nos tuvimos que hacer una prueba yo también para verificar que no esté con COVID. No es la única que llega hasta acá. Otros lo hacen para cumplir con los requerimientos impuestos por la pandemia. Porque voy a viajar y entonces me exigen el PCR. El flujo de personas que esperan determinar si están o no contagiados ha disminuido en un 30% durante esta semana. Sin embargo, la positividad sigue siendo alta. Así lo afirma Marcela Ceballos, gerente de la entidad. Actualmente hay días que se manejan un 45-50% y los días más elevados han subido entre un 70 a un 75%. Es decir, que de cada 10 personas que acuden a hacerse pruebas, 6 de ellas son positivas para el virus. Me imagino que a ustedes también les preocupará la cercanía del próximo feriado, ¿no? Por supuesto, porque han sido los factores detonantes que han generado los casos positivos de la manera exponencial que crecieron. También en este laboratorio reportan una disminución de pacientes, aunque sostienen que aún no es significativa. Estamos viendo que ha habido una ligera disminución de las pruebas, pero no es tan relevante. Estamos hablando de un 8% que ha bajado la cantidad de antígenos que se ha pedido. El PCR sí ha bajado bastante. Aseguran que aunque la mayoría de contagios se registran en las personas de edad laboral, es decir, entre 30 y 46 años, en este laboratorio también hay un alto número de niños menores de 5 años contagiados. En Quito, las intensas lluvias han provocado múltiples accidentes de tránsito este viernes. Alex Pila recorrió la capital y nos preparó el siguiente informe. Escuchemos. La avenida Simón Bolívar es una importante arteria de la capital, pero también conducir por ella es peligroso. El día de hoy registró 3 accidentes de tránsito. Dejó como saldo una persona herida y daños materiales. Bueno, hemos tenido accidentes de tránsito. Usted, como ve, el factor climático es muy importante. Asimismo, los señores conductores, se puede visualizar que ellos, por estar viendo los accidentes que pasan al otro lado de la vía, es lo que van despacios y causan también tráfico. Uno de los accidentes de tránsito ocurrió a la altura de Guápulo, en el norte de la capital. Un vehículo que circulaba en el sentido sur-norte perdió pista, aparentemente por una falla mecánica. El vehículo, el camión, le arrastra al otro vehículo, pero se encontraba sin el conductor. Entonces no había heridos ni nada por el estilo. Cuando nosotros llegamos, ya no se encontraban los dueños de los vehículos. Otro accidente se registró en el kilómetro 66 de la vía Calacalí La Independencia. Hubo daños materiales.
Gracias por el reporte. Espeluznante hallazgo en la provincia del Guayas. Esta mañana fue encontrado un hombre decapitado en el cantón Naranjito. El hecho ocurrió en una hacienda de cacao cerca del recinto El Rosario. Al sitio acudió personal de criminalística para realizar el respectivo levantamiento de cadáver mientras la policía busca a los responsables de esta muerte violenta.